Primero que todo, no se me vaya a olvidar. All right. Primero que todo, quiero decirles que lo que quiero hacer es una pequeña reflexión, no es tanto, espero que no sea tan larga la plática. Más que todo, he tenido el sentir de que hemos estado hablando, estuve hablando con Arturo sobre el tiempo, como nosotros miramos el tiempo de Dios y como nosotros lo ponemos en práctica en nuestras vidas, tiene que ver mucho con nuestra propia fe, cómo es que Dios se manifiesta. Y entonces la reflexión de hoy, yo le puse, déjame compartir aquí la pantalla, el tiempo perfecto de Dios, ¿no? Porque eh, la realidad es que así nosotros es que podemos verdaderamente experimentar el tiempo de Dios como perfecto en todo sentido, en todo lo que hay. Y si no entendemos eso, pues caemos en ansiedad, caemos en miedo, caemos en muchos aspectos que nos pueden estar afectando. Y puede ser que sea por ahora, por la pandemia, por la situación que estamos pasando, o puede ser por circunstancias específicas en nuestras vidas que nos tocan vivir, situaciones por las que nosotros atravesamos en nuestro día a día. Y si nosotros no tenemos claro que Dios está en control, de que este tiempo es perfecto y que este tiempo es perfecto hoy, en donde estamos, en donde nos encontramos, porque Dios es el que está ahí. Entonces nosotros tenemos que ver, bueno, ¿cómo estás usando esto, Señor, en mi vida? ¿Qué es lo que estás haciendo para poder aprovechar este tiempo? Para no quedarme como pensando de que hay otro tiempo, hay otra cosa, hay algo que estoy esperando. Y por estar esperando, perderme de lo que estás haciendo hoy en mi vida y no estar como que en esa, ya sea en el pasado, viendo aquello que me pasó, lo que me sucedió, lo que hubo, y también en el futuro, ¿no? Lo que va a venir, lo que va a pasar. Entonces, cuando estamos en esas dos situaciones, nos perdemos del tiempo perfecto de Dios, el tiempo perfecto de Dios, que es este momento. No está ni en el pasado ni en el futuro, está en este momento. Dios siempre está presente con nosotros y cuando nosotros descubrimos eso, pues nos da una tranquilidad, nos da una paz impresionante, ¿no? De saber que este tiempo es perfecto también, que esto que estamos viviendo en esta situación, en este momento, también Dios está aquí presente, Dios se hace presente en el medio de nosotros. Y eso nosotros lo vemos desde el principio, ¿no? Y lo primero que tenemos que ver es que nosotros no entendemos. Y si no hacemos conciencia del hecho de que no entendemos, de que nosotros no somos Dios y no entendemos, pues vamos a estar frustrados, vamos a pasar cualquier circunstancia o cualquier situación, pues frustrados porque la realidad es que no entendemos, ¿no? El Génesis nos dice que la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo, sea la luz, y hubo luz. Y nosotros no podemos estar aquí discutiendo años de por qué es que Dios escoge ese momento, preciso momento, para decir, sea la luz. Y la verdad que pudiéramos tener miles de opiniones y la realidad que nunca vamos a entender por qué. Ahora, lo que sí entendemos y lo que sí sabemos fue que fue en un momento preciso, fue un momento ideal, fue el momento perfecto de Dios para que se hiciera la luz. Cuando nosotros venimos desde esa perspectiva de que no sabemos tanto ni el por qué, ni, en este caso no sabemos ni cuándo, no sabemos ni qué es lo que sucedió, nos lleva a nosotros a la fe, a saber que nosotros, aunque no entendemos, sí sabemos que es el tiempo perfecto. Sí sabemos que Dios en su plan perfecto, en todo lo que estaba viendo del mundo, la humanidad, de su pueblo, nosotros, tú, pues es el tiempo perfecto. Es el tiempo perfecto ese cuando Dios piensa en ti. Dios dice que seas, ¿no? Cuando te habla, cuando ese verbo pronuncia tu nombre y eres, ¿no? Ese es el tiempo perfecto. No es por
por eso es que no naciste 100 años antes o vas a nacer en 100 años después. No, fuiste creado en el tiempo perfecto de Dios. Y cuando nosotros entramos en esa realización, pues nos viene una paz muy grande, porque dejamos de luchar de por qué estoy aquí hoy. Ese por qué ya no tiene nada que ver. Estoy aquí porque es el tiempo perfecto de Dios para mí, para yo estar, para yo existir, para yo convivir, para yo participar como humano, como ser humano, para yo participar con el pueblo de Dios, para yo ser, es el tiempo ideal, es el tiempo perfecto. A veces escuchamos a las personas decir, yo no soy de estos tiempos, o están siempre como acordándose de los tiempos pasados, y cuando hacemos eso, cuando nos vamos a eso como si esos tiempos fueran tiempos ideales o perfectos, nos perdemos del hecho de que en este momento Dios está obrando en nosotros de una forma tan poderosa, tan perfecta, que no nos hemos perdido de nada, sino todo lo contrario. Estamos disfrutando y participando de la plenitud de Dios en este mismo instante. También podemos ver que Dios no llega tarde, que no es un Dios que se le pasan las cosas y que de pronto dice, ay, se me había olvidado crear a Roberto y déjame apurarme y crearlo, o déjame darle esto a este otro. No, Dios no llega tarde. Dios llega a ese momento perfecto también, ¿verdad? Yo creo que uno de los ejemplos de esto es en el pasaje del Éxodo, donde los israelitas están cautivos, llevan 400 años de esclavitud en Egipto, y con mucho sufrimiento, muchos problemas, ¿no? Desde ese momento en que venden a José, sus propios hermanos lo tiran a una fosa y lo venden en Egipto. Hay un plan de Dios tan perfecto que a veces ni siquiera lo podemos comprender, ¿no? Por eso decía anteriormente, lo primero que tenemos que entender es que no entendemos. Entonces, si viéramos a Dios haciendo todas estas cosas, diríamos, pero ¿cómo es que surge todo esto, no? Y esta lectura es la que nos dice a nosotros que pasó mucho tiempo, ¿verdad? Pasaron 400 años, murió el rey de Egipto, los israelitas gemían a causa de su servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Entonces pudiéramos decir, oye, papá, te podría haber apurado un poquito, ¿no? Podría haber sido un poquito más rápido. Entonces, llevamos mucho tiempo en este gemido, llevamos mucho tiempo en este sufrimiento, llevamos mucho tiempo perdiendo nuestros hijos, maltratados, y todo lo que habían pasado los egipcios. Y podríamos pensar, caer en el error de creer que Dios se olvidó, o que Dios no llegó a tiempo, o que se le pasó. Y esto nos puede pasar a nosotros también, que nosotros podemos estar pasando por circunstancias, pasando por situaciones, y sin embargo, perder esa confianza de saber, no te preocupes porque Dios no llega tarde. Dios llega en el momento preciso. Dios se revela en ese instante, se hace en ese momento perfecto de Él. Entonces después podemos ver todo lo que hace con su pueblo, todo lo que logró en el crecimiento, todo lo que logra con ese pueblo israelita. Y vemos que como que hay un plan detrás de todo esto, ¿no? Y que cuando nosotros dudamos de ese plan, es que a nosotros nos viene ese sentimiento de que nos falta algo, un sentimiento de que estamos solos, un sentimiento de abandono, un sentimiento que nos sentimos que tenemos que luchar por nuestra propia cuenta, de que nos toca a nosotros hacer el esfuerzo, hacer ¿cómo se llama? Hacer la lucha, ¿verdad? Porque de pronto nos sentimos que Dios no ha llegado y como que empieza a haber duda de si llegará a tiempo. Y yo estoy aquí para decirle esta noche que Dios siempre llega a tiempo, nunca llega tarde.
nunca nunca se va a olvidar de nosotros, ¿no? También cuando él se le revela a Moisés, es ese mismo instante preciso donde él dice, yo soy. Se revela por primera vez a su pueblo de quién es él. Yo soy el que soy, le dice a Moisés. Y es un momento preciso, un momento ideal, un momento perfecto donde él se revela. Igual con nosotros, él se nos reveló a nosotros en un momento perfecto. En algunos se pudo ver revelado como la zarza ardiente, ¿no? A través de un milagro, a través de alguna obra grande, algún suceso que verdaderamente nos lleva a encontrar, a tener ese encuentro con Dios, a tener ese encuentro con Jesús, a aceptar a Jesús en nuestros corazones, el que nos lleva verdaderamente y nos impacta y dice, a ti te quiero seguir, ¿verdad? A otros no, a otros es como muy tranquilo, más como ese viento suave que nos va llevando a través de la vida acercándonos a Él. Pero a todos nosotros, Él se nos revela en ese momento perfecto de decir, entonces, yo soy, yo estoy aquí para ti, yo soy el que soy y siempre seré, siempre estoy aquí. Y desde entonces nos hace ese llamado, un llamado como el que le hace a Moisés, ¿no? De ve y háblale a mi pueblo, ve y dile quién soy yo. Dile que yo soy, está aquí para ellos, ¿verdad? Y entonces aquí es donde vienen nuestras dudas, o sea, que no estamos listos, nos creemos que todavía nos falta, que necesitamos más educación, que necesitamos más cursos, o que necesitamos leer más la Biblia, o que necesitamos ser más santos, o que necesitamos X, ¿verdad? Y es lo mismo que experimenta Moisés. Señor, pero si yo apenas hablo, yo soy tartamudo y tengo problemas al comunicarme, ¿verdad? Y como que le pone pretextos a Dios, pero Dios sabe que es el tiempo perfecto para que Él vaya y Él anuncie y Él dé esa información a su pueblo, ¿no? Y entonces, pues, le da a su hermano Aarón para que lo acompañe y demás. Y de ahí, una vez más, en esa perfección, ese tiempo de perfección, empieza a salir ese éxodo, esa salida de Egipto, ¿no? Donde empieza Dios a liberarnos. Y nosotros estamos llamados hoy, en este tiempo perfecto de Dios, a liberar a otros, de comunicarles que Dios está aquí para nosotros, que Dios no tiene la libertad absoluta, la libertad completa, que ya Cristo nos liberó, que ya Cristo nos dio eso que tanto anhelamos, eso que tanto deseamos, que ya sucedió, ya no tenemos que esperar. Ese tiempo perfecto de Dios está aquí y nosotros estamos llamados a eso, llamados a seguir como proclamando. Ay, disculpen porque tengo a alguien en espera aquí. Ya. Nosotros somos esos que estamos llamados en este tiempo perfecto de Dios, ¿verdad? No estamos aquí como que esperando algo más, no tenemos que esperar más nada. El salir y anunciar el Evangelio, dar las buenas noticias de que tenemos un Dios que es bueno y que es amoroso y misericordioso y que tiene la salvación para nosotros, es hoy. No hay que esperar a capacitarte más ni a prepararte más. Lo que tienes que es aceptarlo, aceptar que sí, que efectivamente Dios se me revela a mí en el tiempo perfecto, con un plan perfecto para mí también, ¿verdad? Ok. Y entonces, Dios es también no solo que nos escoge y nos da todo lo que necesitamos, sino que también nos guía. Nosotros podemos ver en la lectura de estos israelitas que salen de Egipto, que ya Dios los libera, Dios le proporciona el gran líder para que los saque, pero Él es el que nos guía, ¿ve? Este viaje probablemente hubiera sido un viaje relativamente corto a cruzar a la tierra prometida, esa tierra que emana leche y miel, pero sin embargo, dice, cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino del camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, dice, aunque estaba más cerca, aunque hubieran llegado más rápido,
hacia donde Él mismo los quería llevar. Ni siquiera es a otro lado, no es a un lado mejor o un lado que es más próspero, no. Al mismo lugar donde los quiere llevar, los lleva por un lugar que está más lejos. Porque Dios dijo, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea la guerra y vuelva a Egipto. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo, camino del desierto hacia el Mar Rojo. Entonces Dios sabe lo que tiene para nosotros. En este tiempo, perdón, que estoy dándole entrada a las personas, entonces si me ven que estoy mirando diferentes cosas, es que a mí me sale aquí en la pantalla, entonces pues me distrae un poco. Dios tiene un plan, quiere guiar a su pueblo, ¿verdad? Dios tiene un plan para ti y quiere guiarte a ti, ¿sí? Entonces, a veces nos va a llevar a través de no el camino más corto, a veces nos va a llevar a través del camino del desierto. Y entonces nosotros como que a veces nos quejamos de eso, ¿verdad? De por qué tanto tiempo, por qué esto me ha tocado a mí, hasta cuándo estaré pasando por esto. Entonces cuestionamos la situación que nos está pasando por la desconfianza que tenemos de que Dios mismo es el que nos está guiando, ¿verdad? Que Dios mismo es el que nos está llevando. Y a veces ese camino nos lleva por el desierto. Ese camino del desierto pueden ser enfermedades, pueden ser pérdidas, pueden ser cuestiones económicas, pueden ser muchas cosas que podemos estar pasando nosotros o que tenemos familiares o seres queridos por las que están pasando, ¿verdad? Cada una de estas cosas es el proceso que Dios nos está llevando en el tiempo perfecto de Dios. Si nosotros nos quedamos en la pérdida, nos quedamos en lo que no tenemos, nos quedamos en el tiempo que llevamos, nos quedamos en la queja de lo que nos está pasando, nos perdemos de lo que Dios está haciendo en nosotros en estos momentos, ¿verdad? Él lleva a su pueblo a través del desierto en una preparación. Esta misma lectura continúa diciendo, y salen a 40 años después, preparados, listos para hacerle frente a la lucha y conquistar las tierras que tienen que conquistar. O sea, hay un propósito que Dios pone detrás de esto, ¿verdad? Hay mucha gente que dicen, todo pasa por algo. Y yo soy de los que digo, no, yo no convivo con eso. O sea, yo digo, todo pasa. Nosotros somos los que tenemos que estar listos a decir, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo conmigo ahora? Porque si no, nos los perdemos, ¿verdad? Hay mucha gente que ustedes conocen alrededor suyo que las cosas les están pasando y se están perdiendo lo que Dios está haciendo en ellos. Se están perdiendo la enseñanza, se están perdiendo el llamado, se están perdiendo el cambio, la transformación que Dios está haciendo en ellos. No la aceptan, la rechazan, se la pierden. Y entonces muchos de ellos la tienen que volver a pasar. Y ahí van a estar pasando en el desierto, como estuvieron los israelitas por 40 años, para que aprendieran esa lección de los que tienen que estar, ¿no? Entonces, el camino más corto es el camino cuando nosotros nos rendimos ante Dios, nosotros nos rendimos a que Él es nuestro guía, Él es el que nos lleva, se hace todo más llevadero. Sabemos que estamos pasando por lo que estamos pasando y entonces no simplemente está pasando porque todo pasa por algo. No, yo quiero darle un sentido, yo quiero entender el sentido que Dios tiene para mí. ¿Qué es lo que me estás enseñando a mí hoy, Señor? ¿Por qué estoy pasando por este dolor? ¿Por qué estoy pasando por esta pérdida? ¿Por qué estoy pasando en esta angustia? ¿Verdad? ¿A dónde me quieres llevar? No el por qué, no tanto tú sabes que el sentimiento de acusación, ese juicio que tenemos contra Dios de por qué me estás haciendo pasar por esto. Es más bien el entendimiento de qué estás haciendo en mi vida. ¿Qué es lo que me estás enseñando? ¿Por dónde me estás llevando hacia esta purificación o este crecimiento donde yo voy a salir de aquí mejor, más fuerte? Yo voy a estar más enamorado de ti, yo te voy a amar más, te voy a servir más, yo voy a amar más a mis hermanos, voy a amar más a los que me rodean por este proceso que estoy pasando. Si yo me pierdo de eso o lo rechazo y me quedo en el por qué, Dios, ¿por qué me estás haciendo pasar esto? Pues entonces nos quedamos cortos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso le decía a la charla, nosotros tenemos que ver en qué proceso estamos nosotros en este momento para ver cómo podemos aprovecharlo para el crecimiento, ¿sí?
Vamos a seguir aquí. También tenemos que entender que fuimos escogidos por Dios, ¿verdad? Él no solo que nos llama, sino que también nos escoge, ¿verdad? Fuimos escogidos para este tiempo, no fuiste escogido para otro tiempo, es en este tiempo que Dios nos escoge a nosotros o te escogió en un tiempo para este tiempo, ¿sí? En algún momento Dios te escoge y es para este tiempo. O sea, no tenemos que una vez más, sé que estoy repetitivo, pero no tenemos que seguir esperando, no tenemos que esperar a que algo suceda, no tenemos que esperar a una luz que se prenda, o una voz que escuchemos, o un trueno, sino, no, ya Dios te escogió y es para estos tiempos, ¿no? Y esta lectura de la primera de Samuel, que cuando escogen, Dios escoge a David como rey y lo manda a ungir, y Samuel va y toma el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite, y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día, ¿verdad? Ahora, si ustedes se fijan, la vida de David desde ese momento no se le hizo más fácil, como que el tipo se le complicó un poco la cosa, ¿no? Uno diría, bueno, si ya me ungieron como rey, pues ¿dónde está mi trono, verdad? Y sin embargo, David también va al desierto, David también pasa por dificultad, David también tiene una lucha con aquellos alrededor. Pudiéramos decir, bueno, ¿por qué Dios no escoge a David primero en vez de escoger a Saúl, que era un mal rey, tuvo malos problemas y sabía que no era la persona ideal? ¿Por qué desde un principio no escoge a David y nos ahorramos ese paso? Bueno, porque el tiempo de Dios es perfecto y el tiempo que le tocaba a David fue en ese momento cuando lo ungieron. Igual que ese momento que Dios te escoge a ti. Ese momento te llama por nombre a ti. Dice, yo te quiero a ti como parte de mi equipo. Yo quiero que tú seas de los míos. Yo te quiero a ti como hijo. Yo te quiero a ti que seas de mi pueblo. Yo quiero que seas de aquellos que me siguen, ¿verdad? Y en ese momento, ese es el tiempo perfecto de Dios para cada uno de nosotros. Ese es el tiempo que Dios nos llama a nosotros. Y entonces, no por eso quiere decir que ya no hay problema, ya no hay situaciones, ya nosotros vamos a estar como flotando por las nubes sin problema ninguno. No, al contrario, ahí es que viene toda la parte de la preparación de Dios en nuestras vidas, que nos va fortaleciendo para momentos como estos, para cuando lleguen estos momentos nosotros poder hacerle frente con una fortaleza, para hacerle frente con unas herramientas que Dios nos ha ido preparando y nos ha ido dando. Cuando nosotros nos enfrentamos a las situaciones que estamos pasando, pues no podemos sentirnos como que si fuéramos niños de leche, ¿no? Todavía, no, ya estamos comiendo carne, ya estamos más fuertes, ya podemos hacerle frente a estas situaciones de una forma diferente. Por eso digo, es que fuimos escogidos para este tiempo. Fuimos escogidos para que nosotros somos los que nos tenemos que levantar. Hay mucha gente allá afuera que nos necesita. En estos momentos las personas necesitan saber que hay un Dios, necesitan saber que pueden confiar, necesitan saber que en el medio de la incertidumbre, del miedo, de la falta de dinero, de la falta de salud, de que la gente se les está muriendo alrededor, de todo lo que está sucediendo, de que Dios está presente. Y a pesar de todo eso, Dios está presente. ¿Y quién se los va a decir si no somos nosotros que hemos sido escogidos para decirlo? ¿Quién lo va a pronunciar? ¿Quién es el que lo va a salir a dejárselo saber a los demás si no somos nosotros que estamos escogidos para estos tiempos, ¿verdad? Si no somos nosotros los que nos levantamos y decimos, nosotros somos gente de fe, nosotros creemos que a pesar de todo lo que está sucediendo, hay un Dios y ese brazo no se le ha caído. Dios está fuerte, está firme, Cristo está conmigo y si Cristo está conmigo, ¿quién en contra mía, verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos esa certeza, nosotros pasamos certeza a los demás. Cuando nosotros tenemos esa fe, pasamos esa fe a los demás. Cuando nosotros tenemos esa confianza, nosotros pasamos esa confianza a los demás. Ahora, de la misma forma, podemos actuar como los paganos, ¿no? De que, o con el pensamiento de que Dios se está demorando para resolver esta situación, mejor la resuelvo yo, me meto yo, hago yo, y entonces yo, ¿verdad? Y de ahí es que viene el miedo, la incertidumbre, la falta de paz, la falta de tranquilidad. Es cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en nosotros porque no tenemos esa confianza plena
en que Dios llega a tiempo, que Dios está aquí y que Dios me escogió a mí para este tiempo, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos todo eso, pues claro que tiene que haber confianza en nosotros, ¿verdad? Tiene que haber gozo, tiene que haber alegría, tiene que haber paz, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces esto lo pronunciamos de los labios para afuera nada más, ¿verdad? Lo estamos diciendo de una forma y sin embargo cuando nos toca vivirlo nos cuesta. Ahí es donde como que se nos hace más difícil, ¿verdad? Y ese es el pasar por el desierto, es cuando Dios nos está preparando, es en el medio de toda circunstancia que Dios se aprovecha, ¿verdad? No es que Dios está castigándonos, no es que Dios está haciéndonos este daño, no, Dios se aprovecha de todo para el bien de aquellos que le aman, ¿verdad? Entonces Él va a usar todas las circunstancias, lo bueno, lo malo, lo indiferente, todo lo va a usar para nuestro bien, para fortalecernos, para hacernos mejores cristianos, para hacernos mejores hijos de Él, ¿verdad? Y poder disfrutar más de esa paz, esa tranquilidad, ese gozo, esa alegría que se vive cuando uno vive en Cristo, ¿verdad? Ahora, si nosotros estamos cambiando a Cristo constantemente por cosas y circunstancias y por nosotros mismos, y nosotros somos los que queremos controlar la vida y controlar las cosas como pasan, y estamos constantemente cuestionando y poniendo a Dios en juicio, porque eso es lo que hacemos. En definitiva, al final lo que estamos haciendo, cada vez que decimos por qué sucede tal cosa y empezamos a dar razones, como que tuviéramos nosotros esa información de por qué es que están pasando las cosas, lo que estamos haciendo es poniendo a Dios en juicio, ¿sí? No queremos aceptar que esto simplemente es algo que está pasando, ¿verdad? Y que Dios lo va a usar para nuestro bien, ¿sí? Y así pasó el pueblo de Israel a través de muchos destierros, de muchas guerras, de muchas situaciones en que cada momento Dios se hacía presente, ¿verdad? Y se los llevaban y volvían y regresaban y volvían a construir y volvían a hacer y volvían a ser conquistados. Y en esa lucha estuvieron, ¿no? Los israelitas por tantos años, ¿verdad? Y entonces, aquí lo que Dios nos enseña en todo esto es que Él se hace presente en ese tiempo perfecto. Y los últimos tiempos nos los muestra a nosotros cuando nos envía a su propio Hijo, ¿no? Que dice cuando vino la plenitud de los tiempos. O sea, cuando era el tiempo perfecto, cuando era el tiempo perfecto. Ahora, podríamos decir, bueno, Señor, ¿por qué no enviaste a Jesús en los tiempos de David, que había unificado los dos reinos, que las 12 tribus estaban unidas por primera vez, que no había esa división, que tenían el poder militar, que estaban conquistando y derrotando a otros estados y que estaban como en la plenitud del tiempo de Israel? Era cuando estaba ahí el rey David. ¿Por qué no enviaste a Jesús ahí cuando había esa paz y había eso dentro del país y esa seguridad en el gobierno y en la religión y en todo lo que hay? ¿Por qué no en ese tiempo? Porque no era el tiempo perfecto. Dice, la plenitud de los tiempos, ese tiempo perfecto, Dios envía a su Hijo. ¿Eh? Ese fue el momento, en el momento donde había probablemente el caos, otra vez habían sido conquistados por los romanos, la religión estaba por todos lados, la gente se estaban vendiendo, había el soborno, había todo lo que estaba pasando en esos tiempos, ¿verdad? Lucha entre los partidos y cosas que dice, y en ese tiempo es que aparece Jesús, en ese tiempo perfecto, ¿verdad? Y Dios no se equivoca, ¿verdad? Viene en un tiempo preciso, un tiempo donde la humanidad ya necesitaba de ese Redentor, necesitaba de que nuestro Señor llegara. Y así, una vez más, nos llega a nosotros el Señor, en ese momento perfecto. Tal vez no es cuando mejor te vaya, o tal vez es cuando mejor te vaya, o no es cuando peor estés o cuando más situaciones tienes. Entonces, no, a cada uno de nosotros se nos presentó en el momento preciso, perfecto que nosotros necesitábamos de Cristo, ¿verdad? Y entonces desde ahí en adelante tenemos que reconocer que Dios se hace presente siempre en ese tiempo perfecto, ¿eh? Que en cuanto peor yo vea las cosas, es cuando más confiado y más paz y más tranquilidad debo de tener.
Porque ahí debo decir, ya debe de estar al llegar, ya debe de estar al pasar, porque no llega tarde, va a llegar justo a tiempo, ¿verdad? Y nos va a dar exactamente lo que necesitamos en el medio de todo lo que está pasando, en el medio de todas las circunstancias, en el medio del dolor, del sufrimiento, en el medio de todo lo que pudiéramos estar viendo, que decimos, no, pero ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Verdad? Y si se fijan, siempre estamos tratando de como ponerle fecha, darle un fin, de poder decir, no, que si son un año o 6 meses y que si la vacuna y que si... Y entonces estamos tan pendientes de eso que es el futuro, de lo que viene, que nos estamos perdiendo lo que Dios está haciendo contigo hoy. ¿Eh? Nos estamos perdiendo lo que está haciendo con nosotros en estos momentos. Eso me recuerda a mí, yo lo compartía con el grupo fraterno, ¿no? Que cuando los cubanos salimos de Cuba, todo el mundo pensaba que Cuba iba a ser liberada y en pocos años todo el mundo iba a regresar. Pero hubieron muchos cubanos que perdieron toda su vida esperando regresar a Cuba y ni siquiera echaron raíces en Miami o en los Estados Unidos, y no dieron de lo que ellos podían dar, porque siempre estaban con que no te preocupes, que mañana regresamos a Cuba y el año que viene regresamos a Cuba. Y toda una vida se les fue, ¿verdad? Esperando eso, y tenemos 60 años y todavía el gobierno sigue ahí, ¿no? Y entonces eso me hizo a mí reflexionar mucho y decir, espérate, que tengo que aprovechar este tiempo en donde estoy. No me puedo estar yendo hacia el futuro tratando de adivinar y tratando de ver y poner cosas en pausa hoy por tratar de adivinar qué es lo que viene. No, yo tengo que aceptar que estoy viviendo hoy este tiempo perfecto de Dios para mí y que Él tiene un plan perfecto para mí. Y si Él tiene un plan perfecto y un amor perfecto conmigo, yo sé que Él me va a enseñar algo y Él me va a dar algo, me va a fortalecer. Algo está haciendo Él en mí. No es que a Él esté haciendo algo en México, esté haciendo algo en el mundo o esté haciendo... No, 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 no. Dios trabaja en mí, trabaja muy personal, ¿verdad? Y aprovecha todo lo que está sucediendo para trabajar en mí. Y entonces, pues, ahí tiene que venir tranquilidad, ahí tiene que venir paz otra vez, porque sé que, espérate, Señor, ¿qué estás haciendo en mí en estos tiempos? ¿Cómo me estás acercando a ti? ¿Cómo estás como moviendo las fichas para que yo cada vez te ame más, te sirva más, quiera estar más cerca de ti? ¿Sí? Y entonces cuando entendemos eso, como que de pronto volvemos a ese momento de la presencia de nuestro Señor Jesucristo cuando viene aquí y decimos, sí, Señor, llegaste en el momento presente, ¿verdad? Y no solo eso, que vas a regresar en el momento perfecto y estás en mí en el momento perfecto. Entonces, ese unión mía con Dios es permanente y continua. No está basado en los hechos, no está basado en lo que está sucediendo en el mundo, no está basado en la política, no está basado en la economía, no está basada en las circunstancias de lo que estamos viviendo, sino que está basado en una relación que Dios decidió hacerla cuando la hizo, porque era, déjame ver si logro entrar a otra persona. No sé por qué se esconde. Ya. Esa relación es la que hace que esto continúe y que este momento sea perfecto, esta unión mía con Jesús sea perfecta. No es mañana va a ser perfecto, o mañana cuando yo no tenga problema, o mañana cuando necesite de Él porque tenga problema. No tiene nada que ver, tiene que ver con mi relación con Él, cómo yo me identifico con mi Dios, cómo yo estoy relacionado con Él, cómo yo entiendo que su tiempo en mi vida es perfecto en todo momento, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta de eso es impresionante lo que pasa, porque cuando nos sentimos entregados completamente a Dios en este momento, sin estar pensando en el pasado, en el futuro, no tenemos problema, no hay problema ninguno. Estamos como una tranquilidad impresionante porque descansamos completamente en este tiempo perfecto del Señor. Pero ¿qué está haciendo Dios en estos tiempos, no? Y entonces aquí nos podemos ir a Eclesiastés en capítulo 11, que dice, así como no sabes cómo entra el espíritu en una criatura que está en el vientre de su mamá, así tampoco sabes lo que hace Dios, creador de todo, ¿verdad?
No sabemos lo que Dios está haciendo. Entonces, no podemos estar especulando y una vez más no podemos estar poniendo a Dios en juicio o acusándole de que no, él está haciendo esto por esto, y está haciendo esto por lo otro, está haciendo, entonces queremos dar una explicación como si nosotros tuviéramos la capacidad de entender qué es lo que está haciendo Dios, ¿verdad? Tenemos que simplemente como rendirnos ante su grandeza y decir, Señor, no entendemos lo que estás haciendo, pero sí sabemos que estás aquí presente y que estás en el medio de nosotros y que no nos has abandonado. ¿Eh? Que en el medio de todo lo que está sucediendo, en el medio de las polémicas que pudieran ver mundialmente y que pudieran estar sucediendo, tú sí sabes lo que estás haciendo. ¿Ves? Tú estás en control, tú estás a cargo. ¿Ves? Todavía nadie te ha quitado tu puesto, ¿verdad? Y Dios mismo nos dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. ¿Verdad? Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, cuando nosotros aceptamos esto, de que la forma de pensar de Dios es muy diferente a la mía, no solo que es muy diferente, que es más alta, es más grande, es mucho más allá de lo que yo puedo imaginarme, pues entonces puedo tal vez poner de lado todos esos juicios y todas esas especulaciones que yo pueda estar haciendo de por qué Dios está haciendo lo que está haciendo, ¿verdad? Lo que sí sé es que está obrando en mí. Lo que sí sé es que me está llamando a amarle más. Lo que sí sé es lo que es cierto, ¿verdad? Que está presente aquí hoy conmigo. Y eso me debe de bastar. No tengo que estar cuestionando a Dios de qué es lo que estás haciendo, como si se hubiera equivocado, como si esto que está pasando, oye, creo que te pasaste, ¿no? Deberías de haberle tirado un poquito menos, ¿no? O no deberías de haber hecho esto, o hiciste esto por esta gente que son malas, o por aquellos que hicieron. Entonces, eso no nos toca a nosotros, ¿verdad? Los pensamientos de Dios están por encima de los nuestros. Y nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar que Dios está aquí, hoy, en este momento presente, en este momento ideal, perfecto, está obrando en nuestras vidas y está obrando en las vidas de aquellos alrededor de nosotros. Y que cuando nosotros lo permitimos y nosotros permitimos que verdaderamente transforme y cambie nuestras vidas, entonces nosotros vemos más claro el plan que Él tiene para nosotros. Entonces empieza a revelarse lo que Dios quiere de nosotros de una forma impresionante. ¿Por qué? Porque hay disposición, ¿verdad? Porque tenemos la costumbre esa, Señor, háblame, pero háblame rápido porque ando apurado, ¿verdad? Queremos saber qué es lo que Dios tiene para nosotros, pero dedicarle 30 segundos al día para escuchar a ver qué es lo que tiene. Y eso es con música y es con leyendo el periódico y haciendo otras cosas, ¿verdad? Como que no le damos al tiempo a Dios para que verdaderamente nos hable y nos revele cuál es ese plan perfecto que Él tiene para nosotros. Y entonces como que no lo hacemos, nos desviamos constantemente de qué es lo que Dios tiene para nosotros. Como siempre nos está faltando algo, siempre necesitamos, estamos como angustiados porque nos falta algo, porque obviamente no hemos aceptado de que Dios tiene algo perfecto, ideal, bueno para nosotros, para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, mirando esto, ¿qué hacer, no? Que, ¿cómo, eh, ¿Cómo enfrentar esto? Si esto es así, entonces, ¿cómo uno lo enfrenta? Pues lo podemos enfrentar de dos formas. Podemos dejar que ese misterio de Dios, de lo que está haciendo, de lo que todo eso nos asombre y nos deje como que diciendo, wow, la verdad que eres Dios, la verdad que eres grande, la verdad que eres poderoso, la verdad que eres inmenso, la verdad que eres increíble, eres un Dios omnipotente y sabio. O simplemente nos podemos entrar en duda, decir, ¿qué es lo que está pasando y por qué estás haciéndolo? Y entonces entrar en ese cuestionamiento de Dios, que lo que nos trae a nosotros es duda. Y cuando esa duda se siembra, pues entonces lo que viene son todo lo que viene cuando
nosotros no aceptamos, que es esa falta de paz, esa falta de armonía, esa falta de gozo, de alegría que viene cuando nosotros aceptamos a Dios. Y no solo es aceptar no sé, las circunstancias que están pasando, no, es aceptar que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida y vida en abundancia, tenga vida eterna, ¿verdad? Y tenemos que aceptar eso, tenemos que aceptar que nada en el mundo puede cambiar eso, nada puede cambiar la realidad de que Dios nos ama tanto que envió a su Hijo por nosotros. ¿Ah? Tenemos que aceptarlo, no hay que hacer nada, sino simplemente aceptarlo. También tenemos que aceptar que nunca nos dejará ni nos desamparará, que Dios está con nosotros siempre, en todo momento, y que eso nos da a nosotros una tranquilidad impresionante de saber que tenemos un Padre bueno, un Padre bondadoso, un Padre que quiere lo mejor para nosotros, un Padre que nos está cuidando constantemente, que nos lleva de la mano, que nosotros no estamos descaritados por ahí sin tener a alguien que cuide de nosotros, que piense en nosotros. No, nosotros somos de esos, dice la Escritura, como la niña de los ojos para Dios, ¿no? Qué regalo ese, es poder venir ante el Dios que lo crea todo, el Dios que lo es todo, que todo está en Él, y que nosotros podamos decirle Abba, que nosotros podamos decirle papá, papacito, daddy, ¿verdad? Que nos podamos acercar con esa confianza a ese Dios tan majestuoso, tan grande, ¿verdad? Porque nunca, nunca nos va a desamparar. Siempre va a estar ahí por nosotros. Eso lo tenemos que aceptar. Tenemos que aceptar que si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Visible e invisible, no importa, ¿verdad? ¿Quién puede estar contra mí si Dios está conmigo? ¿Verdad? Si yo tengo esa confianza plena y completa, ¿cuántas cosas cambiarían en mi vida? ¿Cuántas cosas dejaría yo de luchar? ¿Cuántas cosas dejaría yo de ser aceptado y de que me halaguen y que me digan y que sea? ¿Ves? Si yo tengo el título más grande que podemos tener es que soy hijo de Dios, ¿verdad? Y si Él está conmigo como mi papá, ¿verdad? ¿Quién puede estar contra mí? Si papá Dios es mi papá, caballero, ¿cómo, cómo no alegrarme, cómo no gozarme, cómo no regocijarme y gritarlo a los demás, ¿verdad? Entonces, mi fortaleza misma viene de esa aceptación de que Él está conmigo. ¿Eh? Lo que, una vez más, nos ponemos tantos juicios nosotros y juzgamos tanto a Dios que la mayoría de las veces nos las pasamos fuera de ese contacto y de esa aceptación de que Él está ahí por nosotros, ¿verdad? Porque no nos lo merecemos. Yo no me merezco que Dios esté ahí por mí, ¿verdad? Lo que hizo Cristo en la cruz no fue suficiente. Siempre tenemos siempre lo tenemos en juicio, siempre lo tenemos en duda, ¿verdad? Y lo que tenemos es que de una vez y por todas aceptar que sí, Dios sí está ahí para ti. Y lo único que tienes que hacer es abrirte y dejarlo que venga y te llene completamente para que tú puedas vivir con esa confianza de que si Dios está por ti, ¿quién en contra tuya? ¿Verdad? Y finalmente que su fidelidad, que es fiel en todas sus obras, todo lo que hace es fiel. Dios no está aquí para engañarnos. No es que nos tiró todo esto, todas estas situaciones que se están viviendo en estos momentos como como una prueba para a ver cuántos de nosotros la fallamos. Ah, te moriste, tú no eres de los que, lo que pasaste la prueba, ¿no? O, en fin, podemos mirar como que ese sentimiento de que, eh, de que Dios no es fiel, de que Dios no es veraz, de que Dios cuando dice sí es sí, cuando dice no es no, ¿verdad? Entonces, a veces no entendemos, queremos poner a Dios como si fuéramos nosotros, o como si Dios pensara como pensábamos nosotros. Y por eso la escritura anterior, que dice, mis pensamientos son mucho más altos que los tuyos, ¿verdad? Entonces, no me juzgues, no juzgues a Dios, ni siquiera te juzgues a ti mismo, ¿sí?
Dios es el que hace eso y es el único que se le puede otorgar eso, ¿no? Pero se nos hace tan fácil caer en el juicio. Fíjense que no estoy hablando de un juicio, estoy hablando incluso hasta del juicio personal, de sentirnos que no nos merecemos el amor de Dios, de sentirnos que no nos merecemos su perdón, que no nos merecemos su grandeza, que no nos merecemos que Él esté con nosotros. Sin embargo, Él que es fiel siempre va a estar ahí por nosotros. Y permanece con esa fidelidad. Nunca se cansa. Nunca hay un momento en donde Dios dice, basta ya. O sea, ya son 10 veces que te he sacado de esto. O ya son 10 veces que vienes y me dices que perdón. O ya. No, Dios es fiel siempre. Siempre va a estar ahí para nosotros. Y siempre va a estar ahí esperándonos como esa imagen del hijo pródigo cuando espera a su hijo, ¿verdad? Que regresa a casa. Ese es Dios siempre, ese es Dios en todo momento, con esos brazos abiertos esperándonos a que nosotros simplemente caigamos y digamos, papi, estoy aquí en casa, papi. Estoy aquí en casa y necesito de ti, necesito que me abraces, necesito que me apapaches, necesito tu amor, necesito que me quites esta ansiedad, que me quites este miedo, que me quites esto que estoy sintiendo, porque sé que esto no es tuyo, ¿verdad? Ese es Dios, esa es la fidelidad de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros, verdad? A nosotros nos queda como hacer como Abraham, que ya casi con 100 años escucha la promesa de Dios que le dice, te voy a dar naciones, van a salir naciones de ti. Un viejito de 100 años, imagínense. ¿Eh? ¿Y qué lo quiso él? En vez de decir, no, pues ya yo estoy cansado, ya estoy ya. No, alabó a Dios por eso. Alabó a Dios por ese regalo, alabó a Dios por ese milagro que iba a hacer, ¿eh? Porque todavía no estaba ni hecho y ya estaba pasado de edad, ¿verdad? Y con todo y eso, alabó a Dios en el medio de esa circunstancia, en el medio de esa imposibilidad. ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible. Y Él lo cree, y al creerlo, lo lleva a la alabanza. Es lo único que nos puede dar. Si nosotros creemos en un Dios de proezas y de grandezas y de milagros, no nos queda otra que alabarlo. ¿Eh? Es como que creamos eso y no lo reconozcamos, no nos iremos hacia Él y decir, Señor, te alabo, te glorifico, te exalto, Señor, porque sé que eres el Dios de los milagros. Sé que en el medio de todo esto, de lo que está pasando, en el medio del caos, en el medio de todo esto, igual que dijiste en un momento, que haya luz y hubo luz en estos momentos, Señor, que haya luz en mí, que haya luz en mi corazón, que haya luz en mi vida, en mi familia, que ven y trae esa luz a mí, ¿verdad? Y entonces por eso te alabo y te glorifico y te exalto, Señor, porque la verdad que eres grande, eres poderoso, porque sé que en el medio de todo esto estás haciendo un milagro en mi vida, estás transformándome a mí y me quiero dejar transformar. También como David, que lo alabó siendo perseguido y no estaba sentado en el trono. El pobre tipo lo estaban tratando de matar y por todos lados andaba corriendo porque lo estaban tratando de matar, escabullándose y corriendo y en una angustia impresionante. Y en el medio de eso alababa a Dios, ¿verdad? No fue cuando llegó al trono, ¿ves? Sí, lo alabó cuando estaba en el trono, pero antes de que el trono estuviera, antes que estuviera sentado en el trono, ya él estaba alabando a Dios, ¿ves? ¿Por qué? Porque le creyó que sí, que él iba a estar en el trono. Le creyó de que sí, que él era un Dios grande y que es un Dios poderoso. Entonces, cuando Dios nos confronta en las situaciones difíciles, pues, ¿qué nos lleva? A alabar. Yo te alabo y te glorifico y te exalto porque sé que de esta me vas a sacar también. Porque sé que tú eres poderoso y eres grande. Porque eres el Dios de los milagros. Es el Dios que puedes hacer las cosas en el medio. Hoy, aquí, en donde estoy, en donde me encuentro, tú obras y tú transformas vida y transformas corazones y haces milagros y transformas vida y transformas tantas cosas, ¿verdad? La necesidad que tengamos. Y ahí es donde nosotros podemos virarnos en alabanza hacia Dios, reconociendo que Él es Dios. Los israelitas también lo alabaron antes de que se cayeran las murallas de Jericó, ¿verdad? Estaban esas murallas fortalecidas, esas murallas que eran impenetrables, ¿verdad? Y ellos miraban aquellas y en vez de echarse a llorar y decir estamos derrotados, alabaron a Dios
alabaron a Dios porque sabían que esas murallas se iban a caer. Y efectivamente así fue. Al séptimo grito esas murallas vinieron abajo. Y esas son las murallas que nosotros tenemos hoy, que si cuando nosotros alabamos a Dios, lo glorificamos, lo cantamos, esas murallas pueden caer. Esas murallas que nosotros pensamos que es imposible que Dios restaure, que Dios vuelva a restablecer y que pueda hacer, ¿verdad? Tenemos que tener esa confianza de que Él es el que nos lleva por la mano y que en estos momentos que tal vez podamos estar pasando, o si no estás pasando por un momento difícil, lo vas a pasar, ¿no? Estamos en la tierra, estamos en la vida, y entonces van a haber momentos difíciles y tenemos que tener esa confianza de que las murallas de Jericó caerán, que esos muros no se sostienen, no son sostenibles porque Dios es más grande que todo eso. Entonces, cuando tenemos esa confianza, una vez más, no nos queda más que alabar a nuestro Dios, glorificarlo por quién es y por lo que va a hacer y por lo que está haciendo en estos momentos. No perdernos de ese momento perfecto de hoy, de lo que Dios está haciendo. Entonces, nosotros también debemos de alabar a Dios en medio de todo lo que está sucediendo, en medio de todo. O sea, no es porque no fue bien, no es porque, ay, me la libré, no es porque vamos a alabar a Dios porque no me enfermé, o vamos a alabar a Dios porque se sanó fulanito, o vamos a alabar a Dios. O sea, eso está de más de decirlo, ¿no? Ahí deberíamos tener un corazón súper agradecido con Dios por esas sanaciones y eso que está sucediendo. Debemos de alabar a Dios antes de ver todo eso porque sabemos que Él está ahí y sí se manifiesta en la vida de los demás. Es dándole gracia anticipada por lo que va a hacer, es reconociendo quién es Él antes de que se vean las cosas, porque después que se ven las cosas, qué fácil es dar gracia ya después que alguien se sanó, ¿verdad? Qué fácil es alabar a Dios cuando alguien se libró de una enfermedad o se le restauró las finanzas o pudo hacer un pago o recibir el dinero, ¿verdad? Ahora, nosotros los cristianos estamos llamados a alabar a Dios porque Él puede liberarnos de eso, ¿verdad? No porque ya nos liberó, sino porque nos puede liberar. Y ahí estamos en ese proceso de continuar esa aceptación y ese amor de Dios hacia nosotros. Y entonces, pues no nos queda más que alabarlo todos los días, glorificarlo por el milagro que está haciendo cada día en la vida de nosotros, ¿verdad? Y si no hemos reconocido la transformación que está haciendo en nosotros ahora, pues es el momento de hacerlo, el momento de empezar a preguntarnos, ¿qué estás haciendo en mí, Señor? Que no me lo pierda, ¿verdad? Estás extendiendo esto tal vez un poquito más para ver si capto, a ver si aprendo, para ver si te escucho, para ver si lo que me estás diciendo me entra y puedo una vez más virarme y alabarte y glorificarte por lo que estás haciendo en mi vida, ¿no? Y entonces, cuando nosotros nos preguntamos, ¿hasta cuándo, Dios mío? ¿Verdad? Esa es la pregunta que se escucha hoy, ¿hasta cuándo? Esta pregunta lo que nos da es frustración, desencanto, miedo, ansiedad, etc. Esta es una pregunta que nos desconecta de Dios más que conectarnos con Dios, ¿verdad? Este cuestionamiento, poner a Dios en juicio, de decir, Señor, ¿hasta cuándo? Pues ya te pasaste. ¿Sí? Ya esto ya lo alargaste más de lo que tenías que hacer. ¿Sí? ¿Se te fue la mano? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué onda contigo? ¿No? Entonces, cuando nosotros cuestionamos y ponemos a Dios en juicio, una vez más, pues lo único que recibimos es eso, una frustración interna de nosotros, de que como Dios no me obedece a mí, ¿verdad? Es un desencanto con la vida y con lo que está sucediendo, porque lo que yo estoy esperando que se dé y que se tiene que dar y que se tenía que haber dado, todavía no se acaba de dar. Me da miedo porque no sé lo que viene y no sé cuándo y no sé para cuándo, ¿verdad? Y nos da una ansiedad impresionante el querer ya salir de esto, ¿verdad? Y entonces es el momento de dejar de cuestionar a Dios y más bien la pregunta hacia Dios debe de ser, ¿qué estás haciendo en mí? ¿Verdad? Ayúdame a descubrir, Señor, qué es lo que estás haciendo en mí porque no lo estoy viendo, ¿verdad? Y no me lo quiero perder, no quiero perderme ni un segundo de lo que tú estás haciendo en mi vida, porque sé que esto es no solo para este tiempo, es para toda una vida entera, ¿verdad? Y sabiendo de que el tiempo cuando llegue va a ser en ese tiempo perfecto tuyo, donde nosotros ya le llamemos como le llamemos a ese fin de todo esto, ¿verdad? Pero por ahora lo que me toca a mí es vivir lo que me está tocando a mí y traerte a ti
a eso que me está tocando a mí, para que me transformes y me cambies, para yo ser mejor persona, para yo poderte amar mejor, para yo poder reconocerte a ti mejor, para poderte alabar de una forma más pura en el día a día. Entonces, o sea, lo que le debemos declamar al Señor más bien es, enséñame, Señor. ¿Verdad? Y aquí algunos ejemplos: enséñame a amar, enséñame a servir, dame paciencia, Señor. Enséñame a ser compasivo, enséñame a orar, Señor. Enséñame a confiar en estos tiempos que está tan oportuno para poder confiar en ti, Señor. Que me lo pones ahí como que para que pueda confiar. Enséñame a confiar, Señor. Enséñame a alabarte en todo, Señor. Enséñame a salirme de mí mismo, Señor. Enséñame, tú sabes lo que tú necesitas, ¿verdad? Estos son algunos ejemplos. Pero cada uno de nosotros, Dios está haciendo una obra. En cada uno de nosotros, Dios no ha terminado aún. Hasta todo sigue trabajando en nosotros. Y entonces como que, ¿qué es lo que necesitamos que Dios nos enseñe en estos momentos? ¿A qué tenemos que estar abiertos nosotros en este tiempo para que aprovechar el tiempo perfecto de Dios, que es este, no es otro, no fue hace 10 años, ni va a ser dentro de 10 años, ¿eh? No va a ser cuando cambie el presidente, ni cuando cambie la economía, no va a ser cuando México sea, cuando no haya corrupción en México, no, es hoy, en el medio de todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando, ese es el tiempo perfecto de Dios. Aquí es donde Dios se manifiesta. Aquí es donde Dios está con nosotros para de verdaderamente como darnos todo eso que necesitamos. Porque si bien la pregunta de hasta cuándo nos va a dar frustración, desánimo y miedo, cuando nosotros pedimos esto, nuestras vidas son transformadas. Y aquí es donde nosotros empezamos a ver el gozo, la alegría, la paz, el entusiasmo, esa confianza que es una confianza que sobrepasa lo que nosotros pudiéramos poner confianza en cosas del mundo, ¿no? Que esa es la que trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Cuando tenemos esa confianza en Dios. Y entonces empezamos mirando hacia adentro para ver qué quiere hacer Dios en nosotros, y no hay de otra. Vamos a brotar hacia afuera a dar a los demás, darle a ver qué es lo que Dios quiere que hagamos con los demás, cómo nosotros amamos mejor, servimos mejor, cuidamos mejor, ¿verdad? Pero primero viene ese cambio interno de nosotros, de nuestra aceptación de que el Señor sí, efectivamente, en este tiempo nos está enseñando algo. Y puede que nos esté enseñando algo en unos tiempos difíciles, ¿no? Un tiempo de dolor, un tiempo de angustia, ¿verdad? No deja de estar enseñándonos. Dios aprovecha todo, usa todo para el bien de los que le aman, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esa confianza de que en todo momento está obrando en nosotros, qué gozo, qué alegría, ¿no? Qué paz viene cuando nosotros nos encontramos así con Dios, ¿no? Entonces, pues, esa es la reflexión. Una vez más, el reto es volver a preguntarnos hoy, ¿qué estás haciendo en mi vida, Señor? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás cambiando? ¿Cómo me estás transformando a mí? Más que estar cuestionándole a Él si es el tiempo correcto o si está haciendo lo que tiene que estar haciendo, ¿no? Para cambiar el aspecto de cómo nos sentimos.